el viernes que viene, este viernes que viene, que tenemos clase, por las dudas les digo lo siguiente. Tengo turno para vacunación a las 9 de la mañana. Supongo que esto va a ser rápido y que no voy a tener ningún inconveniente. Pero si me llegara a atrasar, obviamente me esperan un ratito, porque esto es a las 12. Yo tengo que ir lejos a vacunarme. Me dieron en Los Hornos, pero lejos. Así que bueno, hasta que voy y vuelvo me va a llevar un tiempo, pero de todas maneras pienso que va a ser muy rápido. Eso por un lado. También la verdad que estoy bastante triste por este asunto de las vacunaciones y demás, porque acaba de fallecer un amigo muy querido, de mi edad, tal vez tenía 1 o 2 años más. O sea que una persona bastante joven, ¿no? Y a él no lo habían vacunado, ¿no? O sea, las vacunas están llegando bastante tarde, ciertamente, porque ya tenemos a nuestro alrededor mucha gente, digamos, que se nos ha ido. Y eso realmente entristece muchísimo. Y otro aviso es que para todos, para que lo tengan en cuenta, es que la semana que viene es semana de exámenes, ¿correcto? No sé cuántos de ustedes van a rendir examen, capaz que ninguno. Si hago una encuesta acá, capaz me dicen que no llegan, que bla, 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 y capaz que no rinden ninguno de ustedes. Pero de todas maneras, nos tomamos la semana de empezar, que pueden empezar a leer, o que puedan leer, digamos, durante esta semana. Una primera recomendación es que escuchen, esto no es para leer, es simplemente para que escuchen una conferencia, está en internet la conferencia filmada, pero es muy pesada porque es un poco larga, así que es muy pesada para colocar, digamos, ustedes pueden, si quieren, visitar directamente el sitio y la descargan de ahí. En el Facebook, las cosas que tenemos en el archivo publicadas están ahí también, si la quieren buscar, está la referencia y los manda al link. Si no, en la unidad 1 del Mega, ¿sí? Van a encontrar unas notas musicales, y ese es el audio de la primera conferencia de Juan Marichal. ¿Me escucharon bien? Anótenla. Primera conferencia de Juan Marichal. Juan Marichal era un investigador español que vivió mucho tiempo también en México y que tiene muchas cosas escritas y también ha dado como una serie de conferencias, muchas conferencias que están filmadas, sobre todo en la década del 70 y 80, 1970 y 1980, sobre, diría yo, diversos aspectos vinculados a la historia de las ideas. Me interesa que ustedes vean esta primera conferencia, que aborden, que la escuchen bien, para que vean cómo, porque prácticamente, diría yo, es el trabajo de un historiador puesto oralmente. Él comienza a explicar cómo encara su conferencia, cómo encaró su investigación para llegar a esa conferencia, explica las razones que lo llevaron a plantear, digamos, una teoría, una tesis, referida en este caso a los intelectuales latinoamericanos. Específicamente en esa primera conferencia va a poner como intelectuales paradigmáticos de la época a Mariano Moreno, los va a mencionar, digamos, a los que nosotros conocemos en el Río de la Plata, junto con un Bolívar, digamos, para ver un intelectual que también, digamos, fue central, por lo menos en gran parte de la primera mitad del siglo XIX. ¿Correcto?
Yo ahora voy a ahondar en alguna de estas cuestiones, por ahí les explico 2 o 3 cositas que él también plantea, pero esa conferencia es muy importante porque, vamos a ver, me parece que nos abre un poco la cabeza hacia los matices. Una cosa, un término que yo utilizo mucho y que encontré que Juan Marichal también usa, matices. Nos vamos a dar cuenta, yo siempre repetí en mis clases que nuestros intelectuales rioplatenses, como un Mariano Moreno, esta gente que estábamos hablando, un Echeverría, ¿no es cierto? El mismo Sarmiento, Alberdi, en fin, hay una muy buena cantidad de intelectuales rioplatenses, digo cantidad, muy buena cantidad comparado con otros lugares donde por ahí escasean mucho más, ¿no? Estos personajes que acabo de mencionar produjeron una literatura importante, me explico, produjeron teoría importante en su momento, muy importante. Diría yo que sigue siendo importante hasta el día de hoy. Y entonces Marichal los rescata, no solamente los rescata, sino que ahonda en el pensamiento de ellos. ¿Mm? Y explica por qué hay que tratarlos, por qué hay que leerlos, meditar sobre lo que han escrito, etcétera, etcétera. La segunda bibliografía, el segundo documento es un texto de déjeme pensar, está ahí en Mega en la unidad 2. En esa unidad 2 van a encontrar a Ávila. El autor es Ávila. ¿Y de qué trata este artículo? Es un artículo corto, de fácil lectura, que va a hablar sobre las reformas en todo el ámbito hispanoamericano. ¿Qué reformas? Se preguntarán. Estas reformas que nosotros estamos hablando, por ahí todavía no entramos de lleno, pero que ustedes también tienen que leer para los trabajos prácticos, que son las reformas rivadavianas, este asunto de la feliz experiencia, etcétera, etcétera. Pero ustedes se preguntarán, ¿y por qué yo les doy esta literatura que tiene que ver con el ámbito hispanoamericano, no argentino? Porque tienen que recordar que nosotros hacemos historia americana, a pesar de hacer historia argentina. Y es para recordarles que no estamos solos en el mundo, porque si no, las reformas rivadavianas terminan siendo únicas, extraordinarias, solo pasaron en Buenos Aires, etcétera, etcétera, y no es así. ¿Me explico? Hubo reformas en las diferentes provincias, me parece que ya se los dije, pero no está de más reiterárselos. Este tipo de reformas, que fueron las reformas liberales, conocidas así genéricamente como las reformas liberales, ¿no? Se llevaron a cabo en diferentes partes de lo que es la actual Argentina, en diferentes regiones, y también en diferentes países. Presten atención al tipo de reformas que menciona Ávila, por ejemplo, en la República de Guatemala, en México, en Colombia, y también, por supuesto, va a mencionar al Río de la Plata, para compararlas entre sí, ver un poco, movilizarnos un poco para mirar las diferencias por ahí de una región al otro, de un país al otro, ¿no es cierto? El tipo de reformas que se plantearon, todas denominadas así genéricamente reformas liberales. Pero vamos a encontrar diferencias tanto como similitudes. En particular va a haber hay dos aspectos de las reformas, ¿no? De medidas incluso que se llevaron adelante, tanto en Buenos Aires, por ejemplo, como
en Colombia. Y después, para acompañar justamente, pero ya ahora localizado, para acompañar a la lectura que tienen que hacer para los trabajos prácticos, que creo que era de Marcela Ternavasio, ¿puede ser? El tema de las reformas. Sí. Bueno, mira, María y Alicia, que son las que me hicieron así. Pueden acompañar ese artículo, mejor dicho, eso es un capítulo, me parece, del libro, ¿no? Bueno. Sí, profe. Está puesto en el Mega también. Yo les dejé un trabajo de Ternavasio que está en Fuentes 1. Ese está en Fuentes 1. Y lo puse como apoyo a la lectura de la fuente, que es el epílogo que hace Marcela Ternavasio, o sea, son las conclusiones. ¿Sí? Las conclusiones de su primer libro, que fue referido, digamos, que se llama Gobernar la Revolución. ¿Sí? Ahí van a encontrar, digamos, una buena síntesis de lo que ella plantea a lo largo de ese libro y van a ver en qué consistieron, digamos, las cuestiones primordiales de esa década del 10 y el tránsito hacia la del 20. Sí, estábamos hablando de las décadas del 10 y del 20, sobre todo de la década del 10. Estábamos viendo las múltiples dificultades y conflictos que se generaron a partir de la revolución. La revolución efectivamente no fue algo pacífico, transitorio, así que evolucionó naturalmente y que no pasó absolutamente nada, sino todo lo contrario. Vamos a ver, lo que comienza, digamos, que nosotros también lo estamos viendo, a partir de la revolución del 25 de mayo de 1810, es una puja por establecer poderes, ¿no? Poderes republicanos. Pero decir que hablar de una república no significa específicamente implantar un sistema de gobierno específico. Insisto con el término, ¿no? No es, bueno, quiere decir entonces que vamos a tener, si hablamos de república, vamos a tener una figura presidencial débil que se ocupa de determinado tipo de cuestiones y que emanan, digamos, de un mandato de estados provinciales autónomos e independientes. Eso podría ser una república. Y además, por supuesto, esa república, con ese presidente débil, en alguna medida débil, lo es porque hay una división de poderes y los otros poderes del Estado, llámese el Ejecutivo o el Legislativo o el Judicial, tienen un control muy estricto sobre esa figura presidencial. Bueno, eso podría ser, digamos, una forma, un sistema, un gobierno, un tipo de gobierno republicano. Pero yo también podría decir, al revés, tenemos provincias, dicen ser autónomas, pero delegan el 80% de las facultades en la figura presidencial, lo cual hace que el presidente sea extraordinariamente fuerte. Aunque haya una división de poderes que nos habla de república, porque el sistema republicano consiste en que los otros poderes, en que cada uno de los poderes controle al otro. ¿Me explico? En el caso que les puse anteriormente, esos otros poderes se controlan entre sí y controlan sobre todo a esta figura, a este mandatario que, digamos, al mandatario presidencial, ¿no? Que nos llevaría a pensar en un sistema confederacionista. ¿Me explico? El primer caso. Este otro segundo caso sería mucho más parecido al nuestro, a la constitución, digamos, de la República Argentina, en donde la figura del presidente ya es todopoderosa, a pesar de que ahora están reclamando más poderes, por ejemplo.
de por sí ya tiene un poder muy importante, porque la Constitución lo dice. Pero ojo, este también es un sistema republicano porque tenemos tres poderes y por supuesto en teoría y según la Constitución, uno controla al otro. Se controlan mutuamente para que el poder no esté concentrado. ¿Me expliqué? Entonces, decir república no significa nada. Es más, hasta les diría, por ejemplo, China podría argumentar que es una república. Es más, es la República Popular China. No sé si me siguen. ¿Y por qué? Por uno le podría decir, pero escuchame una cosa, hermano. No podés tener 90.000 contagiados cuando nosotros tenemos el doble, qué sé yo. Me estás mintiendo, hermano. ¿Eso a vos te parece que es una república? Y es una república que puede fallar. Falla, tiene muchos aspectos en donde falla. Pero ¿sabés por qué es una república? Nos podría decir, digamos, el presidente chino o el primer ministro chino. Es una república porque, si bien yo tengo mucho poder, tengo un parlamento, ¿no? Tengo un parlamento, el parlamento chino, que no tiene como ustedes 300 diputados. No, yo tengo 3.000 diputados. Fíjate qué democrático soy. Fíjate cómo funciona la democracia y entonces vos le decís, pero escuchame una cosa, hermano, o de nuevo le repetís lo mismo, ¿no? Pero hermano, los 3.000 diputados tuyos, todos son del mismo partido, del Partido Comunista. ¿De qué república me hablas? Pero el presidente, el ministro chino te va a decir, pero de todas maneras, ¿vos sabés lo que son 3.000 tipos discutiendo? ¿O vos te crees que, aunque nosotros sepamos que no va a pasar eso, que no se van a agarrar a las piñas entre sí porque van a terminar diciendo lo que el Partido Comunista les va a plantear, formalmente es una república? ¿Me explico? Entonces, hablar de república no significa nada. Hay que ir a los bifes, a los papeles y ver qué es, qué tipo de república nos estaban planteando. ¿Sí? Entonces, en 1810, a partir del 25 de mayo, comienza una puja por el tipo de república que se va a implantar, en paralelo, por supuesto, a aquellas posiciones que eran las posiciones monárquicas, de las que ya hemos hablado. Entonces, ahora podríamos preguntarnos, bueno, ¿y qué tan, por ejemplo, planteaban una forma democrática de gobierno? Y bueno, si vamos a leer los textos, en ningún texto de Manuel Belgrano vamos a encontrar esto. Sí lo vamos a encontrar, por ejemplo, y esto lo van a poder apreciar mejor, aquellos que ahonden, digamos, en los documentos de Moreno y de Monteagudo. Allí van a ver, por ejemplo, que Mariano Moreno y Monteagudo van a utilizar el término pueblo muchas veces. Muchas veces. En el caso de Monteagudo incluso va a llegar a hablar de democracia. Y en el caso de los dos van a hablar también de no lo dicen así con estos términos, pero nos llevan a pensar en la universalidad del voto. Lo que dijimos en la clase anterior, digamos, que con el tiempo, digamos, el voto terminó siendo universal. Pero no en la década del 10. Porque en la década del 10 lo que va a pasar es que va a emerger la discusión y no se ponen de acuerdo. No se van a poner de acuerdo. Es más, el propio Moreno, que parece ser el más revolucionario de todos, ahí mismo, digamos, ¿no? Miembro de la Asociación de Mayo, y estando en la primera junta, ¿no? Es relativamente ambiguo con esos términos porque no se decide a plantearnos un ciudadano moderno. No se decide a plantear lisa y llanamente
de un hombre, un voto. ¿Me explico? ¿Qué significa este asunto de un hombre, un voto? Y que cada persona que tenga más de 18 años pueda votar y todos ejerzan el mismo voto por igual. Ujú. ¿Qué más? Creo que puede ser el poder que tiene el individuo Sí, ante una sociedad. O sea, el poder lo tiene cada persona. El conjunto hace que el grupo crezca y, como en cierto punto, el poder del pueblo. exacto. Hay un dicho muy conocido que dice, en la democracia, y no la confundamos con el sistema electoral, cuidado con esto, ¿no? O sea, la democracia es una ideología, no es un sistema electoral. ¿Me explico? Que nosotros tengamos una ley que haya implantado el voto secreto universal y obligatorio, no significa que eso es esencialmente la democracia. Pero ciertamente la democracia es el sistema mediante el cual se cuentan los votos. Es así, la frase es, se cuentan las cabezas, o sea, un hombre, un voto, para no tener que cortarlas, dice el dicho. ¿Me explico? Es decir, para no llegar a los sistemas antiguos, más antiguos, en donde se cortaban las cabezas, porque había sistemas más autoritarios, entonces se le da el poder a los individuos, como decías vos, Enzo, ¿no? Para simplemente contar las cabezas, contar los votos y no retroceder, digamos, a sistemas más primitivos. Ahora bien, eso es lo que utiliza la democracia. La democracia es una ideología, ya vamos a verlo. En cambio, bueno, este asunto de no dar ese paso, digamos, para una universalidad del voto, lleva, digamos, a la ambigüedad en el tratamiento del término pueblo. Muchas veces cuando estamos leyendo a Moreno no sabemos si está haciendo referencia a los pueblos en el sentido antiguo del término o a el pueblo como el sustantivo, digamos, singular, ¿no es cierto? Y no los pueblos en plural. En este sustantivo singular nos llevaría a pensar, digamos, en el individuo y en el ciudadano moderno. Sin embargo, ese paso no se va a dar. ¿Habrá estado pensando Mariano Moreno, digamos, en hacer un tipo de reforma que llevara, digamos, a la implantación, digamos, teórica y práctica de un ciudadano moderno? La verdad es que no lo sabemos con certeza, dado que, bueno, como sabemos, Mariano Moreno después va a morir en el viaje, digamos, a España, y entonces tiene muy poco recorrido, digamos. No sabemos qué pudo haber pensado, digamos, con mayor profundidad. Tenemos sus escritos y sus escritos nos hablan de cierta ambigüedad. Es menos ambiguo Monteagudo, ¿no? Cuando para aquel que esté leyendo se va a dar cuenta que es bastante menos ambiguo y que habla más directamente de un ciudadano, digamos, con todas sus capacidades para elegir, ¿no es cierto? Es decir, Monteagudo le tiene menos temor a la decisión, digamos, de los individuos. ¿Me explico? Porque es eso lo que provoca justamente las discusiones. Son las discusiones actuales incluso, ¿eh? ¿Le tememos a las masas que votan o no? Hay sistemas, por ejemplo, hay sistemas electorales en donde el voto no es obligatorio, por ejemplo, ¿no? Y hasta cierto punto, al poder le conviene que la gente no vaya a votar, que vaya poca gente a votar. ¿Se entiende lo que quiero decir, verdad?
Por eso es, digamos, que a veces hacen unas campañas tremendas para que la gente vaya a votar. Bueno, fíjense que a partir de la década del 10 hay una... Por eso yo soy tan cuidadoso cuando hablamos de lo popular. Es decir, el pueblo, la participación del pueblo en política. Me parece que en algún momento les dije que a veces se exageraba un poco, ¿no es cierto?, de la participación del pueblo en las cuestiones políticas. Bueno, acá tenemos el caso. Una y otra vez, desde que se implantó la primera junta, y por larguísimas décadas, se animó desde el poder, se animaba a las instituciones que tenían alguna penetración, digamos, en el pueblo propiamente dicho, a que difundiera, ¿no?, la necesidad de concurrir a las elecciones, de ir a votar. ¿Sí? ¿Y por qué el énfasis? Bueno, sí, se enfatiza tanto si una y otra vez, desde cualquier gobierno, de estos gobiernos que hemos estado hablando, primero porque necesitaban la legitimidad, ¿no es cierto?, que eso yo se los mencioné. Necesitaban la legitimidad de un gobierno y de un poder que estaba constituyéndose. Pero hay algo más implícito en la acción de llamar a votar y de la insistencia, que es que la gente no participaba. Porque si hubiera participado masivamente, no hubiera habido necesidad de insistir. ¿Me explico? Por eso yo les mencioné, por ejemplo, que a los curas, después de la Revolución, se les decía, digamos, que tenían que difundir las elecciones y difundir los bandos de gobierno, etcétera, etcétera, en el púlpito, digamos, en las misas. En la lectura de rosarios, en los encuentros que hacían, digamos, los sacerdotes en sus parroquias. Discutían algo que empieza a tomar fuerza y que es, por eso, digamos, esto viene, digamos, del racionalismo, de la Ilustración y también, digamos, del liberalismo de la época, ¿no?, que plantea el contrato social. Como todos nosotros podemos intuir, digamos, ese tipo el contrato social es, así se llama, el libro de Juan Jacobo Rousseau, ¿verdad? De este asunto del circuito, ¿no es cierto?, del circuito del contrato social, ¿no?, cómo llega al Río de la Plata. Y entonces veíamos que Mariano Moreno estudió, digamos, acá en nuestro territorio, en el territorio americano, no había salido de allí. Entonces lo que hay que tomar en cuenta es la edición que le llega a Mariano Moreno a sus manos, ¿no? Había tomado contacto no solamente con Rousseau, había leído algunos otros libros, ¿no?, de intelectuales europeos, como Bentham mismo. ¿Por qué? Porque él, digamos, por curiosidad, no porque necesariamente lo tenía, digamos, en los planes de estudio. Él estudiaba abogacía, ¿no?, leían a los filósofos clásicos, etcétera, etcétera, pero todavía la educación era, digamos, muy tradicional, no estaba totalmente abierta, digamos, a los nuevos textos. Ahora bien, ¿por qué estaba el contrato social en esa biblioteca si es que había justamente censura? Recordemos que en la época el Tribunal de la Santa Inquisición, o sea, de la Iglesia, era el que revisaba también los textos, los libros de textos que se leían, ¿no?, y los filtraba. O sea que, recuerden, ¿no?, esta asociación de la monarquía con la Iglesia. ¿Me explico? Entonces, ahí vemos una vez más cómo la censura empieza a actuar, ¿no?, actúa, coartando, digamos, la libertad de lectura de aquellos que tuvieran, digamos,
ganas de leer otros textos que no fuesen los oficiales. Ahora bien, la pregunta es por qué pudo leerlo. Y lo leyó porque ese contrato social que leyó Moreno venía de España, y en España ya lo habían filtrado, ya lo habían sesgado. Entonces lo que le llega no es el original de Rousseau, sino que es la traducción al español que alguien hizo en España considerando mucho la censura que había. ¿Me explico? Ese es el contrato social que Moreno traduce y por supuesto difunde en el ámbito rioplatense. Tiempo después, bastante después, se va a conocer el original, ¿no? Se van a hacer las nuevas traducciones, e incluso Mariano Moreno mismo, ¿no? Aclara que hay partes que él no traduce, bueno, porque consideraba que Mariano Moreno, que Jacobo Rousseau estaba delirando por ahí, ¿no? Tenía algunos delirios, entonces directamente no lo tradujo. Por toda la parte relativa, digamos, a la Iglesia Católica, por ejemplo, en donde Rousseau es feroz, Mariano Moreno no la traduce. Pero el punto es que esa traducción ya estaba filtrada y por eso no lo traduce por completo. Ahora bien, nosotros lo que vemos, lo que vamos a ver, ¿por qué hago este comentario? Porque esa traducción, digamos, y los planteos morenistas van a tener una influencia, una amplia influencia tiempo después, por lo menos en toda una corriente de opinión y una corriente de ideas que seguirá, digamos, este curso de la república, la implantación de la democracia y la idea del contrato social. ¿Este era un nuevo tipo de contrato? ¿Que antes no había contrato? Sería la pregunta. Sí, había contrato y había un tipo de contrato social completamente distinto a esta nueva forma de contractualismo. El tipo de contrato social anterior, en el sistema monárquico, de eso estamos hablando, el contrato era del monarca con los súbditos y los cuerpos en donde estaban incluidos los súbditos. Alguien negocia con otro algún tipo de cosa. En este caso, se negocia actualmente el poder. El poder que le damos o no a los mandatarios. De esto se trata. En la monarquía ese contrato estaba implícito porque el tipo de contrato era un contrato que devenía de lo natural, de las sociedades naturales. Y después, por supuesto, el tipo de contrato monárquico era con los cuerpos o los estamentos. De esto se trataba, ¿no? Y el tránsito, justamente en estas formas republicanas, el tipo de contrato que vamos a empezar a observar es con los individuos, con el pueblo. Pero ¿qué pasa? Como les dije, Mariano Moreno mismo era ambiguo en este asunto al hablar de pueblos o pueblo en singular. Si habla de pueblos, se remitía a los cuerpos. Y si hablaba de pueblo, se remitía al pueblo más moderno. ¿Correcto? Entonces, ¿a qué pueblo está apuntando Mariano Moreno? Y esa ambigüedad deviene a que justamente podríamos decir que él era una persona que estaba en el medio de ese tránsito hacia, digamos, nuevas formas de pensamiento. Y no le podíamos pedir, bueno, tenés que ser el completo revolucionario que plantee, digamos, lisa y llanamente una ideología, ¿no?, democrática, liberal, porque todavía eso no está, digamos, en la cabeza de los hombres.
En cambio, digamos, hay una renovación. De esto sí podemos hablar, de una renovación. Y la renovación es el tipo de contrato que se hace, digamos. ¿Por qué hablamos del contrato y del contractualismo que tiene, por supuesto, una aceptación y una imbricación social, digamos, muy importante, ¿no es cierto? ¿Cuál es el cambio de esto, no? Bueno, el mandatario tiene que recibir de el individuo y no de, por ejemplo, un sindicato, ¿no es cierto?, una corporación, el apoyo y obtener de ese sindicato o de esa corporación la legitimidad para gobernar. El mandatario tiene que recibir el apoyo del ciudadano, porque el contrato social es con el ciudadano, no con los cuerpos. Y por eso, incluso en formas republicanas, vamos a encontrar que la sociedad es corporativa. ¿Por qué? Porque muchas veces pesan más las corporaciones que los individuos, que es decir, el ciudadano moderno, digamos con discusiones y demás, pero se va a implantar en la medida en que ¿quiénes van a votar, por ejemplo, ¿no? Bueno, por lo pronto van a votar todos los empadronados en las milicias. ¿Y por qué los milicianos? Porque los milicianos, con nombre y apellido, tienen un padrón, ¿no? Tienen un domicilio fijo, tienen que declarar dónde viven. Tienen domicilio fijo, los podemos ubicar. Este es un padrón de milicianos, puede ser el padrón para que puedan votar. Y son importantes en la medida en que cumplen una función pública, ad honorem, o no, depende de los momentos, pero tienen que cumplir una función obligatoriamente. Y entonces a cambio, y acá viene el tema del contrato, a cambio le damos la posibilidad de poder elegir a sus representantes. ¿Me explico? Ese es el comportamiento, o decir, es el motivo, digamos, que genera este nuevo contrato. El asunto de que cada uno de los individuos tiene un rol que cumplir en la sociedad, tiene una función, tiene una responsabilidad, y desde luego, al tener todas estas responsabilidades, tiene también esta posibilidad obtiene así, mediante estas responsabilidades que debe cumplir, ¿no? Este derecho a tomar decisiones propias y decisiones que son políticas. Los milicianos, ¿por qué? Porque justamente esta sociedad se va a manejar mucho con el cumplimiento, digamos, de hoy sería como más modernamente un servicio militar. ¿Me explico? Todos los varones creo que era se iban cambiando las edades, ¿no? Pero entre 14 y 40 años, era una cosa así, ¿no? Había excepciones, había exceptuados que no cumplían las funciones, pero digamos en general eran todos los varones que tenían entre esa edad, que tenían domicilio fijo, que estaban afincados, que se los podía ubicar, etcétera, etcétera. ¿Iban a la frontera? Bien, Lara, por ejemplo, iban a las fronteras. Cuando había en la época de Malones, se los recogía, digamos, se los iba a juntar, se los llamaba, digamos, a la milicia que estaba disponible, ¿no? Y tenían que marchar a la frontera. Esto por un lado. O cuando iban a pelear contra un levantamiento, por ejemplo, de unos bandidos, los bandidos rurales, ¿no? Pero se cumplían funciones de policía. Marchaban, digamos, a la campaña para recoger, por ejemplo, buscar criminales, gauchos y mal entretenidos, ¿no? Que andaban vagando por la pampa, entonces los
trasladaban de un lado para el otro, los llevaban apresados, los llevaban a las ciudades o a las prisiones o a los juzgados para hacer, bueno, ahí se les daba la pena y entonces después había que trasladarlos a las prisiones. Pero también estos milicianos, que fue un sistema muy, muy largo en el tiempo, que perduró mucho en el tiempo, es la base, digamos, de los caudillos. Les decía que los milicianos van a ser la base, digamos, del sistema de los caudillos. ¿Por qué motivo les digo esto? Porque esto se ve muy bien, digamos, en los juicios que nosotros podemos abordar actualmente en el Archivo Histórico de la Provincia, por ejemplo, en el Archivo General de la Nación, o en los archivos provinciales, sean de Santiago del Estero, de Santa Fe, de Entre Ríos, de Córdoba, etcétera, etcétera, donde hay causas judiciales, ¿no? Entonces, donde tenemos esas causas judiciales vienen por el lado de los crímenes, o de los robos en banda, o de las muertes, de los asesinatos políticos. Yo voy a hacer referencia a tiempo un poco más adelante del asesinato de Quiroga, por ejemplo, ¿no? Bueno, a esos asesinatos políticos me refiero. Lo mismo que el asesinato de el gobernador de Tucumán, Alejandro Heredia. Y bueno, y así siguen los nombres porque hay un montón de asesinatos políticos en todo el siglo XIX, sobre todo en esta primera mitad tan conflictiva. Pero, ¿qué pasaba con estos milicianos? ¿O quiénes eran? Bueno, eran hombres del común, no eran trabajadores, porque recuerden que yo les dije que eran quienes estaban afincados, quienes tenían un domicilio fijo. Y quienes tenían un domicilio fijo quiere decir que estaban trabajando, ¿me explico? Eran trabajadores rurales en general, eran gente que trabajaba, no eran los gauchos, como le llamaban en la época, porque los gauchos en la época eran los que estaban vagando, me explico, que iban de un lado al otro, no porque no trabajaran, cuidado, porque no todos esos gauchos eran vagos y mal entretenidos como le llamaban en la época, ¿no? Le llamaban así porque los estancieros de la época, que eran muchísimos estancieros, no eran grandes y enormes estancieros de que tenían territorio a más no poder y demás, sino que tenían unidades productivas relativamente chicas para la época. Hoy diríamos, bueno, pero tenían una legua cuadrada, eran 2.700 hectáreas, es una enormidad. Claro, ahora es una enormidad. Que tenemos alambrado, ¿no es cierto? Que tenemos, digamos, que hay un sistema productivo que funciona enormemente bien por el tema de la soja o de cualquier otro cultivo, todo el sistema moderno, digamos, de cultivo que lleva, digamos, a una producción extraordinaria. ¿Qué necesitaban estos estancieros? Necesitaban mano de obra sobre todo estacional. Insisto, no todo el año se trabajaba, era una producción estacional, porque no todo el año, ¿no?, se carneaban el ganado para sacarle el cuero. No todo el año se hacía la yerra para marcar a los ganados. Se hacía una vez por año todo eso. Y para esa oportunidad se requería de mucha mano de obra, que a veces no se encontraba. ¿Por qué? Porque ese gaucho, así llamado genéricamente gaucho, ¿no?, se vendía al mejor postor. Había pocos y se vendía al mejor postor. En esa temporada decía, no, yo, ¿por qué voy a ir a trabajar con vos si puedo ir a trabajar con él? ¿Y por qué voy con él? Porque él me paga 1,5 pesos y vos me pagás 1 peso. Pero era un buen salario. Y por eso la persona, el trabajador rural, el peón, iba a trabajar con el mejor postor. Una conducta, si se quiere, bien capitalista.
¿Y qué hacía el productor rural, el estanciero? Decía, no, pero me faltan trabajadores, no hay trabajadores, etcétera, etcétera. Y de ahí es que empezaron a implementar la papeleta de conchavo, ¿no es cierto? Que implicaba que aquel que no tuviera una papeleta, ¿no? Que no tuviera trabajo fijo, se lo considerara vago y mal entretenido. De ahí viene el asunto. ¿Pero por qué? Porque había una presión sobre esa mano de obra para que fuese a trabajar a las estancias. Y esa presión era prácticamente inútil porque volvemos al punto, así como se requería la participación política de los ciudadanos o del pueblo, también la papeleta de conchavo se insistía con establecerla todos los años. Para terminar, el asunto es que estos milicianos, digamos, eran personas del común, como les decía, eran trabajadores rurales, en su mayoría, con familia, cosa que por larguísimos tiempos la historiografía soslayó porque no sabía que existían estas familias en la campaña de Buenos Aires y en las otras campañas, ¿no? La de Córdoba, la de Santa Fe, la de Entre Ríos, etc. Es decir, que en ese campo que se consideraba poco poblado, aparecían familias enteras de trabajadores rurales. Y esos trabajadores rurales con escasa formación, analfabetos, en su inmensa mayoría, es muy raro encontrar, digamos, a estas personas alfabetizadas, ¿no? A lo sumo por ahí podían poner una firma o podían leer algún texto muy corto, 3, 4 palabras y nada más. Eso ya se consideraba, por supuesto, que eran analfabetos. Si sabían firmar, eran analfabetos, ¿no? Pero en rigor eran analfabetos. Y entonces eran muy proclive, digamos, a caer bajo la influencia de cualquier caudillo. Del personaje. ¿Y quién era el caudillo? El personaje poderoso de ese lugar en donde ellos habitaban. Y vamos a ver recurrentemente cómo estos personajes poderosos, de vez en cuando, van a iniciar, digamos, algún levantamiento, van a recoger una partida para ir a hacer algún trabajo, y el miliciano, ese trabajador que estaba en su casa, en su rancho, con su esposa, su familia, sus hijos, sus vaquitas, su ganado lanar, su sementera, lo que fuera, o a lo mejor habitaba incluso en campo de otros que eran propietarios, por ejemplo. Ellos a lo mejor no, pero estaban dentro, digamos, de la propiedad de otros, y esos se llamaban agregados, eran los famosos agregados de la campaña, de las estancias, cuyos estancieros, por supuesto, los toleraban porque los iban a utilizar en los momentos necesarios como mano de obra, ¿no? Recuerden que les dije que la producción era estacional. Entonces, ¿qué hacían estos personajes poderosos? El juez de paz, por ejemplo, el comandante de la frontera, el alcalde de la hermandad, que así se llamaban los alcaldes de la campaña en los pueblos, los alcaldes de la hermandad. Bueno, los recogían en una partida general y los utilizaban para hacer alguna tropelía, incluso, algún levantamiento armado contra alguna autoridad, al margen de que también, por supuesto, los usaban para, las partidas esas eran usadas también para luchar contra los indios, cuidar las fronteras, etcétera, etcétera. Pero quiero decir que era una población que estaba sometida, por decirlo de alguna manera, a estos avatares. ¿Y por qué? Porque como era obligatoria la función, digamos, del miliciano, era obligatoria tener que cumplirla, ¿cómo se iban a negar? El que se negaba directamente podía ser pasado por las armas, ¿no? Porque no había posibilidad para negarse. Además, la mayoría por lo menos, creía que estaba actuando bien, ¿no?
que actuaba bien porque era el juez de paz el que los convocaba, era el comandante el que los convocaba. Entonces ahí, digamos, había una relación de tipo personal y caudillesca, vamos a llamarle así, ¿no es cierto?, que implicaba que estos milicianos estuvieran sometidos, digamos, a la autoridad y no tuvieran formas o maneras de resistencia. La única capacidad de resistencia que tenían era huir, pasarse, digamos, al mundo del indio, ¿no? Ser, digamos, alguien que huía permanentemente de la justicia y de la autoridad. Lo cual lo ponía en una situación sumamente desventajosa, ¿no es cierto?, porque era transitar por la marginalidad. Y estos, por supuesto, que eran también los llamados y los denominados gauchos.